Si os hago una pregunta, ¿a qué saben las emociones? Las mías, las positivas, saben a patatas fritas y aceitunas, y las retadoras a chocolate. Y no soy nada original. Todo lo que sentimos, todo lo que digerimos emocionalmente, se transforma en un deseo en nuestro cerebro a la hora de elegir los alimentos. Y eso es de lo que vamos a hablar en este coloquio tan interesante. Les pido, por favor, que me acompañen en el escenario Juana María Fernández, psicóloga y nutricionista especializada en conducta alimentaria, Belén Unceta Conde, psiquiatra de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Santa Cristina y directora médica del Centro Maram, y Lola Bernabé, cocinera, creadora de contenido y presentadora de Canal Cocina para Ayer. Les pido un aplauso. Antes de la pausa hemos puesto el foco en hábitos de vida que nos influyen y que se interrelacionan, el estrés con el sueño, el ejercicio, lo que comemos, el vínculo entre lo que como y cómo me siento. Estoy feliz y como de una manera, estoy preocupada y como de otra. Todo es producto de que mi cerebro se relaciona con los alimentos que verdaderamente tienen nutrientes, pero que también influyen en nuestro estado de ánimo. Por eso, Juana, vamos a empezar por ti. A partir de tu experiencia de psicóloga y nutricionista, ¿nos comen las emociones? A veces nos comen las emociones, pero siempre comemos con emociones. Comemos con emociones y vivimos con emociones porque somos seres emocionales y no podemos desfragmentarnos, ¿no? No somos una mente por ahí y unas emociones por allá. Somos un todo y funcionamos pues, como un todo, siempre, todo el tiempo, ¿no? Hemos tenido un ejemplo reciente, iba a decir reciente, pero no, han pasado ya 5 años con la tontería, que fue la pandemia, donde vimos un comer muy emocional, porque cuando hablamos de comer, no hablamos solo de qué comemos, sino también de por qué y para qué comemos, ¿no? La función que está cumpliendo la comida en ese momento y desde dónde me estoy relacionando con la comida en ese momento. Y cuando en la pandemia todo el mundo fue a los supermercados, no fue a comprar comida, fue a comprar seguridad, porque estábamos en una situación de emergencia y en ese estado de alarma, alerta, buscas seguridad. Y la comida es nuestro vínculo seguro, pues prácticamente, bueno, pues desde que nacemos, porque es lo que nos mantiene unidos a la vida, ¿no? La comida. Creo que a veces sí que se va generando una ambivalencia en la relación con la comida, donde la comida es seguridad, y esto es lo que traemos de serie desde que nacemos, pero la comida se convierte en una amenaza, porque cuando hablamos de nutrición y el discurso a nivel nutricional, yo que hace 21 años que soy nutricionista he visto pasar pues, todo es malísimo y luego esa misma cosa que era malísima era buenísima otra vez y luego era malísima otra vez, pero siempre desde este foco del evitar, huir, luchar contra la comida, no desde el incluir. Entonces, me acerco a la comida buscando seguridad, pero luego la comida me la quita porque es una amenaza y tengo que luchar contra ella, ¿no? Me regula y me desregula todo el tiempo, como porque estoy estresada, pero haber comido me genera estrés. Y, bueno, pues entramos en esa lucha, ¿no? Y luego, a nivel de gestión emocional, la comida también cumple una función. Y a falta de otros recursos, siempre vamos a echar mano del que traemos de serie y del que es accesible, legal, relativamente barato cada vez menos y que tenemos en casa, ¿no? Que es la comida. Y va a ser esa manera como de buscar seguridad, regulación, de regularnos, ¿no? A nivel emocional, sobre todo si no tenemos otros recursos y otras estrategias. Doctora Unceta, en la mesa anterior, antes de la pausa café, el doctor Trejo hacía un planteamiento muy interesante sobre cómo encontrar ese punto de equilibrio entre lo que nos exigimos y lo que nos exigen desde fuera. ¿Cuándo llega la alerta de que estamos teniendo una mala relación emocional con la comida? Yo creo que antes también estábamos hablando, ¿no?, en la diferencia entre lo que son los desórdenes alimentarios y el trastorno alimentario, ¿no? Y es verdad que en un momento dado, ¿no?, todos en algún momento las emociones podemos canalizarlas a través de recurrir a la comida, a veces por exceso y a veces por defecto. Si esto es algo puntual o esporádico, ni tan mal, ¿no? Cuando en el fondo empieza a ser un hábito para mí en donde no tengo otras estrategias y otras formas de afrontar ese malestar emocional que no sea a través de la restricción o en ocasiones, ¿no?, pues porque la restricción mantenida en el tiempo a veces es bastante complicado mantenerla y al final acabo desembocando en el picoteo y atracones y esa es la única forma, no tengo otras estrategias que vaya alternando, pues es verdad que acaba afectando a mi funcionalidad, ¿no?, a nivel
de mi rendimiento académico, laboral, mis relaciones personales, familiares, el autoconcepto que yo tengo de mí misma, la autoestima, y todo eso al final es lo que podemos estar llamando ya un trastorno, ¿no? Porque verdaderamente afecta a mi funcionalidad en muchas áreas de mi vida. Lola, ¿en qué momento se nos ha olvidado que comer es importante y hacerlo de una forma consciente nos implica tiempo y por tanto lo quitamos de nuestras prioridades? Pues yo creo, como decía en la mesa de antes José Luis, es esta vida que tenemos que nos lleva a todo el día estar corriendo y a ponernos excusas en lo que menos nos interesa o menos nos gusta o menos nos importa, cuando lo más importante, lo único que nos mantiene vivos es dormir y comer. De todo lo demás se puede prescindir, pero de dormir y comer no, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo estamos viviendo un momento en el que además las redes sociales, sobre todo la tendencia que ha tenido TikTok en estos años pasados de hacer vídeos muy rápidos, nos ha llevado a ver todo el tiempo, cuando se ve contenido de cocina, casi todo es calabacín, jamón, queso relleno de jamón y calabacín, el jamón acompañado de calabacín y queso. Nos creemos, o sea, hay gente que se llega a creer que comiendo esas tres cosas se puede vivir y bien y que además es saludable, que es otro error. O sea, cómo tenemos que ser conscientes los creadores de contenido de lo que contamos. Yo siempre digo que lo importante es contar la verdad. O sea, si fuera verdad que tú vives a base de calabacín, jamón y queso, me parece fantástico, pero es que es mentira, ya lo digo yo, que no hay persona en el mundo que pueda vivir a base de eso. Tendría el colesterol por las nubes y unas carencias increíbles de nutrición en otras, ¿no? Entonces, entre otras cosas, eso es lo que lleva a pensar que comer de manera saludable, que a mí es una palabra que además no me gusta nada, lo de saludable, porque cuando tú tienes buenos hábitos, cuando tú te cuidas, cuando tú de lunes a viernes haces deporte, tienes una alimentación equilibrada, donde comes carnes sin grasas, pescado, mucha verdura, mucha fruta. No hay ningún médico en el mundo que te diga que tú el sábado no te puedes comer una pizza con mucho queso o un bocadillo de Nutella o un helado con mucha nata. No hay nadie que te lo vaya a decir. Yo siempre digo que tú puedes comer lo que te diga tu analítica y tu médico. Y cuando tú tienes una dieta equilibrada, vas a poder permitirte pues comer eso. En mi caso son mis recompensas después de correr, porque yo, como decía José Luis, soy de las que me castigo y hago mucho deporte, pero bueno, eso me permite mantener luego un equilibrio de excesos, ¿no? El error está en caer en que para comer saludable pues hay nada más que 3 ingredientes que nos lo van a permitir, ¿no? Cuando es todo, absolutamente todo puede ser saludable cuando mantenemos un equilibrio. Doctora Unceta, hay una curiosidad, espero explicarme bien. En la relación que construimos entre nosotros y nuestras emociones y la comida, ¿es más pernicioso elegir un alimento que no sea el más adecuado para nuestra situación? ¿O es peor hacer una elección saludable o sana si eso nos produce culpa o nos produce un estado emocional que nos reta? Yo creo que en esto que en la anterior mesa, ¿no?, planteaban José Luis, Silvia y Rosa acerca del tener la flexibilidad de, en esto que también está diciendo ahora Lola, ¿no?, cómo poder dentro de una dieta, que en el fondo es la dieta mediterránea de toda la vida, variada, ¿no?, que tampoco hemos descubierto ahora Roma, y que todo lo demás, bueno, pues yo entiendo que pues esto, ¿no?, que los creadores de contenidos tienen que vivir de algo, pero que es verdad que tampoco se está descubriendo la pólvora, y de cómo no poder plantear en esa flexibilidad que a veces puedo recurrir a alimentos que son mucho más palatables, mucho más apetitosos, ¿no?, que quizás no son los más saludables, entre comillas, pero que también los necesito en mi dieta. Simbólicamente hablando, la alimentación tiene mucho que ver con cómo yo afronto la vida, ¿no?, en esta rigidez cognitiva que hablábamos antes, y de cómo yo soy capaz de sobreponerme ante las incidencias, las eventualidades, lo que no contaba con ello dentro de mi planificación. Todos necesitamos una planificación a lo largo del día, ¿no?, para sentir cierta seguridad, pero también con la tranquilidad de que me surja lo que me surja, seré capaz de sobreponerme y plantearme un plan B, ¿no? Esta parte de no tener un plan B en la vida siempre, ¿no?, es verdad que al final genera mucha situación de estrés, ¿no?, y de sobrecarga.
y también como mucha insatisfacción, ¿no? No fui capaz, y el sentirme incapaz porque debiera haber sido posible, ¿no?, resolver siempre las cosas como yo me había planificado, es verdad que al final genera mucho malestar, ¿no? Y esa forma de afrontar la vida la llevamos al plato, ¿no? Y entonces siempre tiene que ser o sota, caballo y rey, y si me salgo entonces parece como que no debiera de haberlo hecho, ¿no? Está mal, ¿no? Me descontrolé, ¿no? Cuando en el fondo la flexibilidad supone que dentro de la rutina a veces también tengo esos extras y esos ocasionales bienvenidos, ¿no? Juana, es evidente que los alimentos tienen características como la palatabilidad que acaba de mencionar, o los alimentos más ricos en azúcares o en grasas, que nos los hacen mucho más atractivos y más mezclados con el placer, no solo con la alimentación. ¿Realmente eso es lo que marca cómo nos sentimos, o luego hay una parte psicológica de cómo nos vinculamos nosotros a cada tipo de alimentos? ¿Pueden más las características organolépticas o más nuestras taras personales? No, nunca puede más lo más físico. Bueno, es que a veces nos olvida que el cerebro está en el cuerpo. Es decir, lo fisiológico y lo psicoemocional, ¿no? Siempre va a ser una mezcla, digamos, y nuestras elecciones alimentarias van a ser un compendio de todas estas cosas. Ahí van a entrar en juego sí las características organolépticas de los alimentos, sí la composición nutricional en vitaminas del grupo B, pues, dependiendo de las necesidades en ese momento, necesidades que también son emocionales y que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, vamos a preferir unos alimentos que otros porque nos aportan precisamente cosas que nos ayudan a regular ese estado de ánimo, y el cuerpo va a buscar siempre la manera de regularse. Pero también entran en juego condicionamientos, experiencias anteriores, el sistema de recompensa. Hay alimentos que han sido más recompensados que otros, sobre todo si se han reforzado de manera intermitente, que si hay algo que mi cerebro va a aprender rápido es aquello que se refuerza de manera intermitente, y ni siquiera aquello que le da placer, sino aquello que le alivia un gran malestar. O sea, nuestro cerebro va a buscar aquello que asocia a aliviar un gran malestar. Entonces, yo siempre digo que no hay un alimento que más se refuerce que aquello con lo que te saltas la dieta, porque la dieta estricta, entiendo dieta como dieta estricta, no como lo que come la persona en un día, supone un gran malestar, es una restricción física, es una restricción social muchas veces, es una restricción del placer y de estímulos, y aquello con lo que sales de ese gran malestar, tu cerebro va a prender al vuelo. Y eso va a tener un significado y se va a reforzar mucho más, a lo mejor, que otras cosas. No sé qué pasaría si nos saltásemos la dieta con apios. Igual luego tendríamos esa asociación de los apios al bienestar. Pero bueno, al final la polaridad esta, ¿no? De comer sano es restricción, es sufrimiento, es renuncia, y el placer es algo que haces desde la desinhibición y desde el saltarte las normas. Y no entendemos el placer consciente. Y no podemos tener una alimentación consciente si no hay consciencia en ese momento, porque entonces no hay nadie dirigiendo el barco y nuestra conducta va a ser así, ¿no? Como un poco errática. Entonces, esta polaridad, ¿no? Se habla muchísimo de la alimentación consciente. Para los que no somos expertos como vosotras, ¿cómo nos definirías la alimentación consciente en todos sus...? Sí, porque provoca más de una discusión. A mí me hace un poco la alimentación consciente sin hablar de una vida consciente. Ajá. Porque, como he dicho antes, no tenemos un cerebro para comer y uno para todo lo demás. Entonces, es muy difícil estar desconectado de la vida en general y luego pretender estar conectado con la comida. Entonces, bueno, si empezamos a trabajar en hábitos de vida conscientes, vamos también a tener todas nuestras conductas van a ser más conscientes, ¿no? Van a ser más presentes. Pero bueno, si queremos practicar una alimentación consciente, al final es ese conectar con la comida desde el sentir la comida y no pensar la comida, ¿no? Desde el oler, gustar, ver, o sea, conectar con la comida desde el sentir la comida aquí y ahora, y no desde el pensar, anticipar, planificar, controlar. Creo que es esto, ¿no? Sentir la comida y no pensar la comida. Pero para eso hay que sentir la vida y no pensar la vida. O sea, es una cosa que entra, es parte de nuestras conductas en general. Lola, ¿tú crees que eso tiene que ver con que también hemos perdido esa vinculación emocional de la comida con la familia, la relación social, esas cenas inmóviles o esas comidas sin televisión que, bueno, ya parecen del cuéntame más que nuestra vida diaria? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, mi padre descolgaba, entonces no había móviles, ¿no? Mi padre descolgaba el teléfono de casa, todos teníamos que estar a la hora de la comida, o sea, a la hora de la cena pues era más flexible, pues porque cada uno tenía un horario, la hora de la comida era, vamos, o sea, no se la podía perder uno, ya podías tener el examen que tuviera,
la hora de la comida era sagrada, porque era el momento en el que además todos nos conectábamos entre nosotros. Pues hoy en el colegio me ha pasado esto, en la facultad me ha pasado aquello, mañana qué vaya a hacer, esta tarde hay que ir al médico con no sé quién, necesito que me ayudéis con tal, ¿no? Era un momento no solamente para nutrirnos, sino era un momento de convivencia familiar. Y yo quiero pensar que aunque se ha perdido, quiero pensar que en el fondo todos queremos. Porque cuando yo, por ejemplo, publico una receta de torrijas, por ejemplo, ¿no? Y cuento la historia de cómo yo recuerdo cuando era pequeña y iba cada Semana Santa a casa de mi abuela a hacer torrijas, no te puedes imaginar la de cientos de mensajes que recibo de gente que me dice, me has emocionado porque me has recordado a cuando yo me tomaba las torrijas con mi abuelo. O sea, yo creo que sí que mantenemos esa unión emocional con la comida que es precioso porque nos recuerda momentos bonitos de nuestra vida, ¿no? Casi nadie recuerda, yo no quiero tomar, me lo invento, por Rusalda porque fue el día que mi hijo tuvo un accidente. Muy poca la gente que recuerda eso, ¿no? Casi todo el mundo tiene un recuerdo con la comida agradable, de un momento bonito de su vida. Y yo quiero pensar que eso no se ha perdido. Lo que se ha perdido es el darle importancia a crear esos momentos, el placer de tú recibir en casa, que no hace falta volverse loco. No hace falta dedicar 3 días para tú invitar a tus amigos a tomar 3 cosas a casa, ¿vale? No hace falta hacer croquetas, que sé que se lleva mucho tiempo, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Siempre hablo de cocinar en casa porque yo soy una persona que nunca compro precocinado, no porque crea que son malos, que seguramente lo sean, sino porque desde pequeña es una cosa que me da mucho repelús. No he tenido nunca esa conexión con la comida preparada, ¿no? Ni con los bollicaos, ni con nada de eso. Yo hago los bizcochos, hago las galletas y las disfruto un montón, porque además le tengo que dedicar tiempo. Entonces, yo creo que no se ha perdido ese querer tener recuerdos. Creo que la gente joven tiene muchísimos recuerdos de lo que come. Lo que pasa que sí que se ha perdido el a lo mejor comerlo en casa. Pues tienen el recuerdo de comerlo, pues el bar tal me encanta porque cuando salimos de la facultad, el año pasado todos los días íbamos allí a tomarnos el pincho de tortilla, cuando nosotros eso no lo hacíamos a lo mejor, ¿no? Tenemos el recuerdo de hacerlo más en casa. Y creo que si se pararan, o si tuvieran casa, ¿no? Si pudieran tener casa, pues seguramente recuperarían eso, ¿no? Yo creo que sí que es importante que seamos conscientes de que la cocina es algo que nos une, que siempre nos ha unido y que siempre nos va a unir, ¿no? Doctora Unceta, se me agolpan las preguntas porque no me da la vida, o sea, tengo un reloj que me va recordando lo que me queda, pero hay un aspecto que me gustaría que nos ayudaras a comprender. Escucha y leemos muchísimo sobre microbiota, se llega a decir que el intestino es el segundo cerebro. ¿Nos puedes ayudar a entender si eso es así, cómo es la relación entre la microbiota y nuestra relación con la comida? Yo creo es verdad que tiene una relación directa, ¿no? Y de alguna manera ya lo introdujo también Rosa en la mesa anterior, en esta parte de todo el mundo de la psicosomática, ¿no? Es verdad que de alguna manera el sistema digestivo está íntimamente conectado y llevamos al sistema digestivo un montón de emociones, ¿no? Entonces es verdad que, por ejemplo, en muchos pacientes con trastorno de conducta alimentaria inicialmente no siempre es un deseo de quiero estar como la modelo, no va desde ahí, ¿no? A veces es desde molestias digestivas ante situaciones de estrés, ¿no? Que no soy capaz de canalizar y lo que yo no le pongo palabras en esta vida, al final mi cuerpo acaba hablando por mí, ¿no? A través de crisis de ansiedad FETEN, como antes hablaban los compañeros, ¿no? Pues taquicardia, taquipnea, respiración muy rápida, ¿no? Sensación de acorchamiento, sensaciones de despersonalización, de desrealización. Ok, eso es una crisis de ansiedad pura y dura. Pero a veces es el cuerpo el que habla, ¿no? A través de migrañas, a través de reagudizaciones de patologías dérmicas, pero también molestias a nivel digestivo en muchas ocasiones, ¿no? No solamente por procesos de estreñimiento, diarrea y demás, malas digestiones, muchas molestias, muchos dolores gástricos reales, la paciente no se los inventa, ¿no? Y que de poco a poco, ¿no? Eso me va condicionando mi forma de alimentación. Empiezo por ensayo y error a creerme, ¿no? Voy quitando determinados alimentos, lo que cada vez hace además
además que el tubo digestivo en general esté menos acostumbrado a poder digerir determinados alimentos, lo que hace que esto, cual bola de nieve, vaya aumentando y me acabe quedando con sota, caballo y rey, ¿no? Entonces, es verdad que la forma también de alimentarnos influye directamente también en cómo respondemos. Hay determinados alimentos, ¿no? Que, pues, sobre todo los procesados, que nos hacen sentirnos mucho más cansados, más agotados. Hay alimentos que nos ayudan, ¿no? Los ricos en triptófano, a descansar mejor por las noches, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que hay alimentos que van íntimamente relacionados también con nuestro bienestar emocional, ¿no? Y también psíquico. Juana, ¿realmente vivimos una situación en la que se está patologizando la comida porque no queremos ver nuestras patologías mentales? Yo creo que al final en la relación con la comida se van a ver reflejadas también nuestros conflictos internos y nuestro estado de ánimo en general, ¿no? No solo con la comida, en nuestra conducta en general, también en la conducta de sueño, en la conducta sexual o en la conducta social se va a ver reflejado todo lo que tenemos dentro. Pero es verdad que es como una cosa muy tangible la comida, ¿no? Y muchas veces canalizamos por ahí en el control, por ejemplo, cuando hablamos de control o cuando hablamos de desinhibición con la comida, canalizamos por ahí el control, la falta de control o la desinhibición con otras cosas, ¿no? Y esto es como mucho más tangible. Sí que es verdad que en conductas alimentarias alteradas se ven a veces cosas en común como el perfeccionismo o la rigidez a nivel cognitivo, la exigencia personal. Y es como muy tangible la comida, ¿no? Canalizar por ahí toda la rigidez, el perfeccionismo, la exigencia. Es algo que además comemos todos los días, varias veces al día. Así es que al final es una conducta muy reforzada porque la hacemos todos los días, entonces se refuerza muchísimo. Lola, ¿tú notas tu estado de ánimo según cocinas? Por supuestísimo. O sea, para mí, la gente se cree que esto es una pasión que yo tengo desde que empecé a crear contenido hace ya 13 años. Primero con el blog y luego con Instagram, y no, es una cosa que me persigue desde que nací. O sea, en mi casa me dicen que soy el alma gemela de mi abuela, que tenía 3 pasiones, que eran la familia, la cocina y viajar, y yo pues soy exactamente igual, ¿no? Para mí, cuando tengo un buen día, me encanta porque me divierte mucho cocinar, pero sobre todo cuando tengo un mal día o cuando mi estado de ánimo es bajo, porque aunque yo a mis seguidores esté todo el día diciéndoles que la vida hay que vivirla con una sonrisa porque siempre hay algún motivo para poner la sonrisa, yo también tengo mis ratitos, ¿no? Entonces, cuando tengo esos ratitos, meterme en la cocina, lo único que pido es meterme yo sola, ¿no? Yo creo que cada uno debe encontrar su manera en la que es feliz cocinando, y a mí la que me hace más feliz es cuando yo me puedo relajar del todo, que es cuando estoy sola. No pongo ni música, o sea, me encanta meterme en la cocina y yo rumiar, como decía él antes, empezar a rumiar mi problema y que mi problema se disipe por un rato, se elimine por un rato, porque estoy pendiente de pesar los ingredientes, si en el caso de que sea repostería, o de ir el chup chup de la cebolla, en el caso de que sea una receta salada, ¿no? A mí me relaja muchísimo y de verdad creo que sería un tratamiento gratis para todo el mundo que lo probara, para ese estrés y esa ansiedad y esas preocupaciones que muchas veces durante todo el día nos están machacando, pues por un ratito callarlas. Si hacemos una ecuación en la que hablamos de personas que tienen, pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pero también hablamos de personas que no han alcanzado esa situación, pero que sí tienen una relación anómala con la comida, es decir, no tienen comportamientos ya que superen lo que hemos hablado al principio de una patología, pero claramente no están haciendo la alimentación más adecuada para su salud. ¿Qué efectos tiene sobre el cerebro las elecciones que hacemos al comer? Un poco en esto que estábamos hablando antes, ¿no? Porque es verdad que esas elecciones, por ejemplo, es muy común, ¿no? En muchas familias, porque claro, intentas también, la persona que te pide ayuda, en intentar transmitirle determinadas pautas, ¿no? Que sean lo más saludables posibles. Y nos encontramos con la tostada de que las familias no van a seguir esas pautas porque las conductas, ¿no? Asociadas a la comida tampoco están bien colocadas, ¿no? Y entonces te encuentras con padres, madres que a lo mejor cenan unos cereales o un yogur y chimpún, ¿no? O un poco de embutido y
carretera, es verdad que no se para uno a pensar, ¿no?, todo lo que eso acaba generando, ¿no?, que una mayor restricción genera mucha más obsesividad, mucha más rumiación, mayor irritabilidad, ánimo bajo. Vamos a decir que comer da la felicidad, hombre, no, pero sí que es verdad que si yo estoy bien alimentada, pero de forma puntual me puedo sentir feliz, pero que es, y sobre todo con determinados alimentos, pero también en esta vida hay que comer alimentos que no me son los más gratos posibles, pero que también tengo que aprender a comerlos, en el sentido, ¿no?, en esto que hablábamos antes del simbolismo que tiene con la vida, en donde a veces a lo largo del día me voy a tener que comer muchas tostadas que no me apetece comerme y que voy a tener que hacerlo, ¿no? Y a lo mejor, mira que la coliflor no es el plato estrella mío, pero a veces me voy a tener que comer muchos platos de coliflor. Por supuesto, pero y que eso no me condiciona el día. También, claro. Claro, entonces, como yo me sobrepongo a situaciones que no me son agradables y que, sin embargo, sigo adelante, ¿no? De la misma manera, ¿no?, en ese tipo de alimentación más restrictiva me genera ese malestar, ¿no?, me genera un mal descanso, ¿no?, esto que hablaba también Silvia antes, ¿no?, pues porque al final, si yo no ceno bien, lo que me va a producir son, con altas probabilidades, hipoglucemias nocturnas, lo que hago que sea un sueño mucho más entrecortado, más superficial, ¿no?, el cuerpo se pone en alerta, ¿no?, para que se despierte y busque comida, lógicamente. Entonces, eso va a hacer que por las mañanas sienta que el sueño no fue lo suficientemente reparador, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo al final sí está interrelacionado. De la misma manera, antes lo que hablábamos, ¿no?, comer en exceso, en general, el recurrir a atracones, simplificándolo mucho, tiene que ver con dos factores. Una es el huir del malestar, me siento mal, me siento triste, enfadado, frustrado y necesito recurrir a la comida que en el aquí y ahora me calma. O, por otro lado, que siento que mi vida, esto que hablaban también antes los compañeros, está tan cargada de deberes, de lo que debería de haber hecho y no he hecho, etcétera, ¿no?, que al final del día, oye, que el único disfrute y premio es la comida, pues adelante, ¿no? Claro, qué triste que en mi vida lo único que me da placer está siendo la comida, ¿no? Pero no puede ser que sea lo único que controlemos. Y que es lo más accesible, ¿no?, en esto que también... Sí, además es un placer como perverso, porque ni siquiera estás presente cuando lo estás haciendo, ni siquiera lo estás disfrutando, y encima luego está asociado a culpa, porque el placer genuino no está asociado a culpa, el placer es placer, ¿no? Pero es un placer asociado a estoy haciendo algo mal, incluso, bueno, esto se ve en los atracones, en comer a escondidas, comer de noche, comer cuando nadie me ve, ¿no? Esperar que nadie me vea para comer, porque comer es algo malo. Entonces, un poco, me desinhibo para comer o como para desinhibirme. Es mi manera de soltar y prescindir de esto y así poder... porque estoy todo el día así, estoy todo el día tenso, estoy todo el día cumpliendo obligaciones, estoy todo el día con el tengo que, debo de, debería de, tendría que, tengo que... Y ahí exploto, ¿no? Y entonces dejo, soltar. Y tampoco es un placer sano y saludable, porque además seguimos reforzando esa idea de que el placer es desinhibición y la salud es control. Y no, o sea, el placer no engorda y la salud puede ser placentera también, como decía Lola. Y porque también yo creo que hay una parte en esto que también se transmite mucho en redes y en la sociedad en general, que es que todos debiéramos de estar siempre bien, que debiéramos de ser exitosos, tener las cosas claras, tomar decisiones adecuadas, simpática, claro, siempre, ¿no? Y siempre para todo el mundo disponible, ¿no? Y entonces, claro, me encuentro con que cuando de repente me siento triste, me siento indecisa, no sé por dónde tirar, inseguridad, insatisfacción, y entonces no sé sostener esas emociones. Bueno, no hay mal que 100 años dure, las emociones igual que vienen se van, ¿no? Pero de repente necesito tenerme que quitar esta emoción y entonces es cuando empiezo a hacer raruneces, ¿no? Como recurrir a la comida, ¿no? Cuando en el fondo, pues solamente lo vivo y dejo que las emociones pasen por mí, ¿no? Perdona. Sigue. No, creo que esta sería un poco la clave, la diferencia en este comer emocional, funcional, adaptativo, saludable, que forma parte de la vida, porque las emociones son parte de la vida, y esa dependencia emocional, ¿no?, de la comida. Una cosa es comer para acompañar emociones o acompañando emociones, sí, la comida acompañada de emociones, como todo en nuestra vida, y otra cosa es comer para evitar emociones, que esto es diferente, y ahí es donde se va generando esa dependencia de la comida, porque se va generando mucha sensibilidad al malestar y muy poca tolerancia, porque cada vez que aparece el malestar lo tapo, porque no, y las emociones que no expreso me las acabo comiendo, literal. Pero para las personas que no somos psicólogos ni nutricionistas, vosotros en vuestra experiencia práctica, clínica y el conocimiento científico,
¿Toda emoción se convierte en ese trigger, en ese desencadenante? ¿O realmente nos comemos la pena, pero no nos comemos la ira? Es decir, ¿hay una diferencia de vinculación entre la emoción y lo que hacemos? Bueno, la emoción que tú sostienes, que aceptas, que acoges y que incluyes en tu vida y que tienes recursos, no solo para gestionarla, la puedes tolerar, porque te la permites sentir, entonces tu umbral de tolerancia a sentir malestar está más alto, ¿no? Pero si cada vez que aparece un malestar lo tapas porque, como han dicho, siempre tienes que estar sonriente, feliz, a tope, y no puedes sentir malestar porque el malestar es algo a evitar, ¿no? Y a luchar contra él y a tapar lo antes posible, cada vez toleras menos el malestar, eres más sensible a ese malestar y te conviertes en más dependiente de lo que usas para tapar ese malestar. Si es comida, es comida. Si fuesen apios, serían apios, ¿no? Pero si es donut, pues serán los donuts. Cada vez vas a necesitarlos más porque cada vez toleras menos el malestar, eres más sensible a él y además no tienes más herramientas, porque cada vez que recurres al donut te estás evitando usar otras herramientas, ¿no? Y no las estás entrenando. Que cada emoción, yo creo que todas las emociones, ¿no? La rabia, un animal rabioso te va a devorar, no por hambre, te va a devorar por rabia. Y un animal hambriento es un animal ansioso, y un animal ansioso te va a comer por hambre, sí, y por ansiedad también, ¿no? Entonces, todas las emociones se pueden expresar a través de comida y se pueden también expresar con otras cosas. El objetivo es que cuando tú acompañas una emoción de comida o la comida de una emoción, sea algo consciente donde tú estás aquí, presente, ¿no? No es una cosa que te has llevado a la urgencia, hasta que ha explotado. Lola, como generadora de contenido, ¿por qué crees que a la gente le fascina tanto ver sobre comida? Yo os cuento un secreto sin decir la persona, pero tengo una persona al lado mío a la que quiero mucho que se relaja viendo cómo se limpian los alimentos. Entonces siempre me pregunto qué es lo que nos engancha de ver cocinar, ¿no? Porque no estás haciendo un disfrute desde el paladar, estás haciendo un disfrute visual, está sonoro por él, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que a la gente le fascina tanto? Pues no sé por qué les fascinan determinado tipo de vídeos que a mí, por ejemplo, me horripilan. Te puedo decir lo que creo que les fascina a mis seguidores cuando ven un vídeo, y es que ven más allá de lo que es la comida. Hay un cuidado estético, hay una manera de presentar la receta completamente opuesta a lo que es esta tendencia de pim pam pum, ¿vale? Porque ahora nos creemos que podemos cocinar con 3 ingredientes y además en 15 segundos. Y nos lo creemos. Entonces, claro, llegamos a nuestra casa y cuando tardamos 20 minutos decimos, soy torpe, soy un inútil, porque este tío lo hace en 15 minutos, la cocina la deja limpia, a mí mira yo cómo tengo la mía. Es importante que mostremos verdad, y para mí es muy importante que lo mostremos, pero eso porque soy yo así, no porque haya que hacerlo, que lo mostremos bonito. Y yo creo que la gente que me sigue le gusta el contenido que yo creo porque se sale un poco de lo que es esta oleada de todo correr, de todo rápido. Pues no, pues si tienes que batir los huevos 3 minutos, los tienes que batir 3 minutos. Es que no te van a quedar igual de espumoso, entonces luego no te va a salir bien. Y yo eso no lo escondo. Yo eso lo muestro tal cual es. Eso o unas lentejas que llevan 5 ingredientes que están riquísimas, pero necesitan 25 minutos de chup chup. Es que no hay otra. O una olla express, ¿no? Entonces, yo creo que a los míos les gusta por eso y porque hay un componente personal. Yo tengo la suerte que cuando la gente ve un vídeo mío o ve una fotografía mía, mis seguidores lo identifican como mío por el estilo, ¿no? Y es porque yo pongo mucho componente personal. Hay algunos vídeos que acompaño de momentos personales míos, donde cuento algún recuerdo mío que me ha unido a esa comida o me ha recordado esa comida, porque no siempre va unido, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo aprecia, ¿no? Cuando hay algo, hay una persona de verdad. Igual que te digo eso, yo soy de las que enseño cuando a lo mejor he grabado una receta y tengo la cocina literal, o sea, los 2 lados de la cocina hasta arriba, y hago la foto y digo, ¿ahora quién viene a ayudarme? ¿Quién se apunta? Porque a comer se apunta todo el mundo, pero ahora ayudarme no. Hay que ser de verdad para llegar a la gente. Y yo creo que esa suerte tengo yo, que mis seguidores conectan bien con el contenido por ese sentido. Hay otra gente que no le gustan mis vídeos, muchísimos millones de personas que no le gustan mis vídeos porque prefieren algo mucho más dinámico, mucho más de pim pam pum, ¿no? ¿Se producen cambios en nuestro cerebro, a ver si lo consigo explicar bien, según la actitud o la emoción con la que comemos? ¿Un alimento nos puede provocar efectos distintos en el cerebro según no lo comamos
con culpa, con ansiedad, con placer, o que nos digan ya desde el principio, mira, es que esto es sanísimo y te va a sentar fenomenal, o cuando te lo demonizan en un mensaje crítico y no científico de esto es malo, cuando no hay alimentos malos. ¿Se produce algún cambio tangible que se pueda observar? O sea, es verdad que en esto que hablábamos, no es lo mismo un atracón de apio que un atracón de hamburguesas o de pizza, ¿no? Y es verdad que desde ahí ese refuerzo, ¿no?, que tiene que ver con la descarga de la dopamina y todo el circuito de recompensa, ¿no?, que hace que al final, ¿no?, la paciente, claro, se genera una sensación de bienestar tan inmediato, ¿no?, que eso es lo que engancha, ¿no?, a comer determinados alimentos y no otros, ¿no? Y en esta parte también de aquellos que son mucho más apetitosos y palatables, ¿no?, que es a lo que tiende más el cuerpo, ¿no?, a pedirte cuando necesitas. En el fondo son alimentos muy calóricos y simbólicamente en el fondo son esos alimentos de calor, ¿no?, de cariño, ¿no? Entonces, muchas veces cuando exploramos la sintomatología alimentaria, también poder analizar qué tipo de alimentos son los que nos metemos en el atracón. Normalmente suelen ser aquellos que me voy quitando a lo largo del día, ¿no? Y si, claro, no como a lo largo del día, pues al final del día me como un jabalí. Entonces, claro, ahí, ¿no?, todo eso que me he ido restringiendo, pero que en el fondo es aquello más calórico, y es una manera como de darme ese afecto, ¿no?, malentendido, ¿no? Y de como de un momento de bienestar y de placer, ¿no? Y desde ahí es verdad que sí se generan cambios a nivel cerebral. Perdóname, pero ya no solamente de alimentos calóricos. Por ejemplo, mi madre me ha repetido siempre, yo recuerdo un momento en mi vida que tuve un problema de ansiedad, ¿no? Y entonces, pues, mi madre es la que está, claro, mi marido estaba trabajando, mi hijo en el cole, entonces mi madre es la que estaba encima y me decía, es que si comes sin ganas no te va a alimentar. Y yo decía, mamá, qué tontería. O sea, si me llamo un plato de lentejas, da igual que me lo coma con ganas o sin ganas. Sí. No, si te lo comes sin ganas, no te va a alimentar. Siempre me ha dicho eso. Es que es verdad que a nivel cerebral, como ha explicado, sí, hay esos cambios, ¿no?, en el circuito de recompensa, pero a nivel digestivo seguro. El cerebro no sé si te va a sentar mejor o peor a nivel cerebral, pero a nivel digestivo seguro, ¿no? No es lo mismo comer con ansiedad que comer tranquilo, que comer distendido, que comer sin ganas. Entonces, sí, totalmente. Pues nos hemos quedado sin tiempo y querría haceros una pregunta a las tres a la vez. Como muchos de los que estáis aquí, he escuchado muchísimas veces en mi vida, tienes que recomponer tu relación con la comida, tienes que sanar tu relación con la comida, y yo ya he sentido y he pensado mentalmente, sí, claro, ¿cómo? Entonces me gustaría preguntaros, de una forma como se habla en este foro, que es con toda la sensatez, ¿qué le diríais a cualquiera que acudiera a vuestra consulta o que os dijera cómo recompongo mi relación con la comida? Yo siempre digo que 2 mal no restan una bien en la comida, que no es un examen tipo test, que tenemos que alejar un poquito el zoom y ver nuestra alimentación no con lo que me estoy comiendo ahora en este momento. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues esto por sí mismo, pues ni bueno ni malo, porque por muchas propiedades, no sé, que tenga esta manzana, te vas a comer 10 kilos de manzanas y no vas a obtener ni un solo beneficio, una indigestión nada más. Entonces, al final, la alimentación es un todo, y dejar de polarizar, ¿no?, la comida como buena o mala y verla en un contexto más amplio, alejar el zoom y ver nuestra alimentación como un todo, donde se incluye, sí, las características a nivel nutricional. ¿Qué nutricionista sería si no dijese esto? Nuestro cuerpo tiene unas necesidades que han de ser cubiertas, pero también tenemos necesidades emocionales, necesidades sociales, y cubrir una necesidad no puede suponer renunciar a las demás, y podemos cubrirlas todas. Y ahí vamos a tener una relación funcional y sana con la comida. Hay quien a veces, ¿no?, se queja de que es como que o vivo o como, ¿no?, como si fuesen cosas totalmente separadas. Entonces, ¿cómo puedo integrar el que para poder llevar mi proyecto de vida necesito que este cuerpo funcione y necesito darle lo que necesita? No más ni menos, ¿no? Entonces, es verdad que a veces la información que recibimos, el bombardeo, confunde muchísimo, ¿no?, y nos hace perder perspectiva, ¿no? Y yo creo que hay que darle a la comida su justo sitio, ¿no?, y que me alimenta y que tengo que estar alimentada a lo largo del día en varias ocasiones, pero a partir de ahí que mi vida no venga mediatizada por lo que como o dejo de comer, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, ¿no?, que al final es como utilizar la comida para vivir, no que centre mi vida, ¿no?
Lola. Pues yo creo que como se ha hablado antes en la mesa anterior del sueño y decía, no te vayas a dormir 1 hora más, 5 minutitos más, pues esto es igual. Yo creo que debemos de eliminar de nuestra cabeza la idea de las restricciones, que las restricciones son buenas y todo lo que no sean restricciones son malas. Cada uno tiene unas necesidades diferentes y yo creo que pues si no haces deporte y si estás comiendo todo el día bollicaos y procesados y tienes que comer en la calle, querer pasar de eso a en un mes voy a estar fetén y cuerpo de Barbie para el verano, pues es completamente absurdo, porque además que eso es muy frustrante, porque como ya de primera es imposible conseguirlo, lo que te va a crear además es una frustración por el camino horrorosa. Entonces yo creo que hay que ser más realista. Yo no soy profesional, pero como persona que lo ha sufrido en algún momento de su vida y como madre de un tiarrón que tiene ya 22, que también ha llevado su proceso, es muchísimo mejor dar pequeños pasos de los que sentirse muy contento al final del día que querer dar zancadas cuando uno todavía está cojo. Entonces, bueno, pues si nos encantan los bollicaos y los bocadillos de jamón, bueno, pues vamos a empezar por no comernos el bollicao, a lo mejor nada más que el fin de semana. Y entre semana, pues lo vamos a sustituir por una manzana, pero nos vamos a comer el bocadillo de jamón, ¿no? Entonces, ir pasito a paso en vez de querer hacerlo todo de golpe. Porque como usuaria y no como profesional, creo que es mucho más realista, mucho más fácil y al final del día nos vamos a sentir campeones porque hoy me acuesto sin haberme comido el bollicao. Hemos empezado esta segunda parte de la jornada preguntándoos que a qué sabían las emociones y a mí esto me sabe al placer de romper un paradigma y pensar que no tengo que elegir entre vivir y comer, en que no tengo que ver mi dieta como un Excel que he cumplido y que no he cumplido y que todos podemos reconducir las elecciones que hacemos a la hora de comer y de alimentarlos. Les pido un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.